Tarde caliente, ¿cómo está? Che, loco, no afloja ni un poquito, ni un rato te dejan aflojar, es impresionante. Fallida caravana de Milei en Lomas de Zamora. Hay 2 detenidos, atención, vamos a ver qué sucede en las próximas horas con esas 2 detenciones. Hay, obviamente, por un lado, todo un operativo de victimización del gobierno, hablando de intento de magnicidio, la custodia ahí, evidentemente tiene algunas cosas que explicar. También hay mucho meme ya, rápidamente, mucho meme, sobre la situación de en moto. Sí, hay, muchos videos musicalizados también que le ponen una música. Ya sucede, ¿no? Ya está sucediendo. Sí. Ya es GIF en grupos de WhatsApp. Sí. Eso es muy rápido, ¿no? Obviamente, la cultura memética en la Argentina vuela y ya seguramente mañana sea parte de las noticias, ¿no? Está hablando Cristina en el acto de Kicillof. Un audio. A ver, atención, ahora. Hola, bueno, ¿cómo están todos y todas? Sé que están reunidos en Pilar, médicos, enfermeros, enfermeras, directores de hospital y también de centros de salud, auxiliares, bueno, acompañando a los trabajadores y trabajadoras de la salud que integran las listas electorales de Fuerza Patria. Bueno, sé que todos y todas ustedes están allí en la primera trinchera de la salud, esa trinchera que es el hospital público, que están llevando adelante una tarea de entrega y de compromiso para sostener todo el sistema contra viento y marea en medio de un vendaval, de este vendaval, ¿no?, que provoca la escasez de recursos por el abandono explícito del desgobierno de Milei. Intuyo que hoy ahí en Pilar hay un ámbito muy, pero muy parecido al último encuentro de salud que mantuvimos con Nico y otros compañeros allá por el 23 de noviembre del 24 en el campus de la Universidad Nacional de Rosario. Es increíble, increíble porque solo han transcurrido 10 meses de aquel encuentro y parece que hubieran pasado 10 años, no sé, una eternidad. Es que ha sido tal la velocidad y la profundidad del deterioro, del daño que han provocado las políticas de ajuste del desgobierno de Milei, que realmente parece una eternidad. Ajuste a los que menos tienen y a los vulnerables, ¿no? Y que han impactado de lleno en la salud de las grandes mayorías de nuestra población. Será por eso que tengo esa sensación, ¿no?, de una eternidad, de lo que estamos pasando. El retiro de medicamentos gratuitos en el PAMI, el corte de suministro de medicamentos, de psicofármacos para los pacientes de la salud mental, la falta de entrega de vacunas, el financiamiento de todos los programas, que se suman además al ataque sistemático a instituciones emblemáticas de la salud, como el Garrahan o el Bonaparte, y que ya son escenas cotidianas de esta verdadera catástrofe social. Me cuentan compañeros que trabajan en territorio, ¿no?, de jubilados que parten en 3 pedacitos la pastilla de hipertensión porque con la pensión o la jubilación no les alcanza. Dios mío, me hace acordar al 2001, cuando muchas mamás compraban pañales descartables por unidad en los kioscos porque no les alcanzaba para el paquete entero. Madre de Dios. Y todo ello con un telón de fondo, con hospitales públicos que no dan abasto porque obviamente se ha incrementado la demanda de atención por parte de todos aquellos que han perdido el trabajo o que no pueden hacer frente al copago en las obras sociales o directamente a la cuota de la prepaga, qué sé yo, una verdadera calamidad. Pero permítanme, quiero detenerme un instante y recordar algo que dije aquel 23 de noviembre en la Universidad de Rosario y su relación con 2 temas de salud que hoy adquieren una dramática actualidad. Uno, el de las muertes por el fentanilo, y el otro, el escándalo de las coimas con los medicamentos de los discapacitados. Me acuerdo que aquel 23 de noviembre critiqué la obsesión desregulatoria de Sturzenegger y dije que solo desregulaba a favor de poquitos muy poderosos. La verdad, casi una premonición, que lamentablemente se comprueba hoy en el caso del fentanilo cuando ajustan y desregulan todo el sector de salud y en especial al ANMAT, provocando por falta de control la muerte de 96 personas, por lo menos es lo que sabemos hasta ahora, ¿no?
porque compatriotas no lo duden, la desregulación también puede matar. Y arriba tienen el tupé de intentar responsabilizar al kirchnerismo. Dale, dale. Fue nuestro gobierno en el 2011 y el 2012 el que reguló por primera vez al fentanilo y estableció un sistema de trazabilidad, o sea, de seguimiento estricto en toda la cadena de producción y distribución. Pero no solo eso, los que derogaron y sacaron de esa categoría el fentanilo fueron los gobiernos de Cambiemos, de Mauricio Macri en el 2016, hoy socio minoritario de los hermanitos Milei. Muy caraduras, la verdad, muy. No se hacen cargo de nada. La culpa siempre es de otros, y por supuesto de los cucas, claro, ¿no? Aquel 23 de noviembre, cuando critiqué la obsesión de la desregulación de Sturzenegger, también dije, ya que tanto le gustaba desregular, ¿y por qué no desregulaban la importación de medicamentos genéricos? Dije, ¿no? Así bajaban los precios y teníamos una mayor capacidad de gestionar presupuestos sanitarios. Si serás idiota, Cristina. Si serás idiota. Mirá que les iba a interesar bajar los precios de los medicamentos. Dale, si cobraban coimas por los porcentajes sobre medicamentos facturados para los discapacitados. Y no es un relato, Cuca, no. Lo escuchamos todos, toditos los argentinos, nada más ni nada menos que de la boquita del abogado y amigo personal de Milei, al que nombró director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y después rajó cuando se armó el quilombo. Sí. Escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del presidente. Pensar que Eva Mieri, presidenta del Consejo Deliberante de Quilmes, estuvo 13 días presa en Ezeiza por ser acusada sin ninguna prueba de tirar bosta en una vereda. Escucharon, ¿no? Acusada sin ninguna prueba de tirar bosta en una vereda, 13 días presa en Ezeiza y procesada, por supuesto. ¿Alguien sabe qué pasó con la doctrina Irurzun? ¿Se acuerdan aquella que se instrumentó durante el gobierno de Mauricio Macri para meter presos a exfuncionarios del gobierno anterior porque, según los jueces de Comodoro Pi, decían que tenían poder residual por haber sido funcionarios y por lo tanto podían entorpecer la investigación? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos cuando los acusados son el presidente, la hermana, su abogado y amigo y los primitos Menem? O sea, todos en ejercicio actual y en la cúspide del poder. Dios mío, qué Argentina. Bueno, o qué justicia, no sé. Bueno, sé que ustedes son trabajadores de la salud y no tienen por qué saber de códigos penales y de procedimientos, pero compañeros, compatriotas, amigos, así está hoy la Argentina y como digo siempre, todo tiene que ver con todo. Esta verdadera catástrofe institucional, política, económica y social que está viviendo la Argentina solo es posible porque hay un clarísimo intento, un claro proceso de disciplinar a la dirigencia política para que a nadie se le ocurra proteger a los vulnerables, ayudar a los que lo necesitan, defender y representar los intereses de la nación y sobre todo, controlar a los poderes económicos para que no se conviertan en depredadores sociales y seriales de nuestra Argentina. Porque creo, y sinceramente, para terminar, que ahí está el verdadero desafío. Ser capaces de retomar la senda, el camino de los que construyeron independencia económica, nos dieron prosperidad social y lograron que tuviéramos dignidad nacional. Así que un saludo muy grande para todos y para todas. Los quiero mucho. Un audio de Cristina Fernández de Kirchner en el acto que se lleva adelante ahora en Pilar y se viene la palabra de Axel Kicillof, ¿no? El gobernador bonaerense, es el turno, ¿no? Después de varios oradores que hubo hasta ahora, va a hablar Axel Kicillof después de la palabra de Cristina. Allí en Pilar, en el acto titulado La Fuerza de la Salud, del que participaba también ahí el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y también Cato Podis, primer candidato en la primera sección electoral para las elecciones legislativas del 7 de septiembre. Y la palabra de Cristina, que llegó ahí en el momento frente a un estadio lleno. El audio de Cristina, ¿no? Que ya es la nueva metodología para comunicarse con la militancia. Y ahora sí la palabra de Axel Kicillof. Habla el gobernador bonaerense en Pilar. Lo escuchamos, a ver.
Bueno. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Gracias, gracias. Hace un par de días, porque Nico... Hace un par de días, creo que estábamos viajando a algún municipio, Nico, ya no me acuerdo a cuál, porque Nico hablaba recién de una forma de gobernar que estuvimos, muchas gracias, que estuvimos instalando en la provincia de Buenos Aires, que es una novedad, aunque parezca una trivialidad y parezca un detalle, es una novedad. Y tiene que ver con la campaña aquella de 2019, donde recorrimos los distritos uno por uno de la provincia de Buenos Aires. Lo hicimos nosotros, pero lo hizo también la militancia, un poco acompañando esa forma de llegar, de acercarse. Y dijimos que así como habíamos hecho campaña, íbamos a gobernar. Y así lo hemos hecho. Creo que hablar de la cantidad de veces que recorrí cada uno de los municipios que ustedes representan, ustedes lo saben, pero es poner en primera persona lo que ha sido una política de gobierno. Los que me acompañan en el gabinete, los funcionarios, pero también los laburantes, han hecho en estos 6 años prácticamente, por primera vez en la historia de la provincia, un gobierno que trabaja desde el territorio, al lado de nuestra gente, cerca de los problemas, buscando las soluciones y sobre todo codo a codo con los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Es un estilo, es una forma que marca un poco esto de la cercanía que tanto se pregona, pero que bueno, que en una provincia tan grande parecía difícil de realizar, ¿no? 135 municipios, 300.000 kilómetros cuadrados. Estos últimos 30 días, decía con Nico, hemos estado con Cato, con Carly, con Cris, bueno, con Juli, con todos los que tienen funciones en el gobierno de la provincia, con los representantes del sistema de salud. Hemos estado recorriendo intensamente el territorio. Creo, hoy hacía las cuentas, en 30 días hemos recorrido 45 municipios. 45 municipios, todas las regiones, todas las secciones electorales, todas las cabeceras, varias veces a varios distritos, Fede acá. Pero no lo digo para alardear, simplemente digo para contar que es un estilo, es una forma, es un método de gobierno. Es peronismo. Sí, pero a veces hay que releer, hay que releer los manuales. Y Nico uno de esos días me dice, armemos un acto con el sector de la salud, con los trabajadores y trabajadoras de la salud, hagamos algo porque hay varios candidatos, me dijo varios, bueno, más de 100 candidatos en la provincia de Buenos Aires, representando al trabajo que hacemos desde la salud en la provincia. No sé, ahora lo veremos en las urnas, pero de momento no sé si hay mejor reconocimiento de nuestro pueblo y nuestra dirigencia al trabajo que hacen. Hoy nos representan en las boletas, en las listas. Como lo hizo también en su momento, después de la pandemia. ¿Te acordás, Nico, que nos decía, no hablen de la pandemia, porque la gente se quedó traumada? Es cierto, fue una especie de situación traumática, de esas como las guerras, me animo a decir, ¿no? Que los procesos psicológicos hacen que nos olvidemos las cosas que pasamos, pero yo creo que de algo no se olvidó el pueblo de la provincia de Buenos Aires, que es que mientras todos se cuidaban y permanecían en las casas, tuvimos un sistema de salud que estuvo en la trinchera y que lo puso de diputado nacional a Daniel Goyán. Entonces, ministro de Trabajo,
ministro de Salud, y, perdón, y me decía, Nico, armemos un acto, armemos una reunión, compartamos en los últimos días algunos pensamientos, reflexiones, palabras, pero juntemos fuerzas, ¿no? Porque nos decían, y creo que ha habido una campaña muy fuerte para instalar que el peronismo, que el campo popular llega a estas elecciones desapasionado, desinteresado, abatido, ¿no? Que llega cansado, que llega poco entusiasmado. Bueno, invito a todos los que quieren instalar esas ideas que acompañen este acto y todos los que hacemos en toda la provincia de Buenos Aires. Algunos se van a llevar una sorpresa y otros tantos se van a llevar un susto, porque el campo popular, el peronismo, está parado, está caminando, está con la frente en alto. Así que la alegría que hay acá es la que hay que contagiarle a toda nuestra gente esta elección. Nunca, 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 nunca se va a ganar ni una elección ni nada desde el desánimo, ¿no? Así que lo hemos dicho siempre, pero hoy me llevo de acá las pilas cargadas porque para ganar la elección lo que hay que hacer es poner esta alegría, hay que poner esta fuerza. Así que, Nico, hemos tenido muchos encuentros, los COSAP, pero hemos tenido también allá en La Plata. Ya saben, cuando tenemos este tipo de encuentros, a veces me da por reflexionar un poco más profundamente, ¿no? Porque si bien está para arenga y acto de campaña, y efectivamente lo vamos a hacer también, no quería dejar de compartir algunas reflexiones que me parece que son importantes de cara a estas elecciones del 7 y después la de octubre. Algunas tienen que ver con el papel del Estado, con los trabajadores del Estado. Yo no recuerdo, puede que haya habido, pero no recuerdo ninguna etapa con una campaña tan intensa, tan descarada, tan frontal contra el rol, el papel del Estado y los trabajadores del Estado. No es la primera, pero probablemente sea la más descarnada, la más agresiva. Y yo reflexionaba hoy, porque nos reunimos para celebrar que por, no sé, 6º año consecutivo en la provincia de Buenos Aires, a pesar de las dificultades, a pesar de que la recibimos endeudada, fundida y vaciada, como la dejó Vidal, a pesar de que ahora nos quieren quitar los recursos, nos quieren destruir directamente a todas las provincias argentinas y a la provincia de Buenos Aires, por 6º año consecutivo cerramos paritaria con acuerdo de todos los sindicatos. Eso no quiere decir, por supuesto, que estemos conformes, que esté bien, que sea suficiente, pero vaya mi agradecimiento por la comprensión y por la conciencia que esto significa, por la madurez política que significa, ¿no? Yo sé que está complicado para todos y para todas, pero sé también que hay una apuesta y que hay un acompañamiento político al gobierno de la provincia. Entonces, hoy me permití reflexionar y quiero desarrollarlo un poco más, porque me quedé pensando también lo que me respondieron y me dijeron sobre esta cuestión del papel del Estado y de lo que significa la propaganda y las ideas que enarbola el actual presidente de la Nación, ¿no? Milei. Quiero que pensemos un poco, no me voy a extender, pero quiero que pensemos un poco, porque hay una maniobra, hay un intento para mí tremendamente ambicioso, uno podría decir ambicioso hasta en el plano ideológico y en el plano casi de la teoría política,
pero que nos afecta a todos nosotros. El encuadre que le dio Milei cuando apareció en la política argentina a las disputas y a las discusiones fue muy particular y fue realmente novedoso. Lo que planteaba Milei es que no hay en el seno de la sociedad conflictos entre clases, que no hay un conflicto entre la nación y las potencias extranjeras, que no hay un conflicto entre el pueblo y las corporaciones. Lo que planteó es que el conflicto principal que él venía a solucionar, presten atención porque creo que hay una clave para entender también lo que está pasando hoy, que el conflicto principal de la Argentina era entre algo que él denominó la casta y los argentinos de bien. No había ni trabajadores y empresarios, ni banqueros y industriales, ni países centrales y países periféricos. El conflicto central era entre lo que él llamaba la casta, con una definición ambigua, vaga, casi diría arbitraria, caprichosa y cambiante, pero entre la casta y los argentinos de bien. Y que él venía del lado de los argentinos de bien a terminar con la casta. Fíjense, no voy a abundar sobre esto, pero es para pensar, porque incluso otras formaciones políticas de Argentina, de la derecha argentina, han venido con ideas nacionalistas, han venido con ideas antiperonistas. Dense cuenta que ni siquiera lo que planteaba Milei al comienzo era una disputa entre peronismo y antiperonismo, como por ejemplo plantearon Macri, Vidal, lo que fue Juntos por el Cambio, era peronismo, antiperonismo. La idea de Milei era de algún modo invertir los ejes de la disputa, del conflicto, y decir que estaba la casta de un lado y la gente normal del otro, y que lo que había empobrecido a la Argentina, lo que había generado mil dificultades era esa casta, y vino a destruir la casta. Ese fue el discurso. Evidentemente quienes tienen alguna conciencia política, quienes les gusta la historia, quienes de alguna manera miran atrás de los maquillados y miran atrás de los escenarios que se arman y del marketing, se dan cuenta que ese discurso era una construcción, por eso, del marketing y de la propaganda destinada a una situación concreta que estaba viviendo la Argentina, ¿no? Que efectivamente era así, porque veníamos de un gobierno primero el de Macri, un gobierno fracasado, endeudador, un gobierno desastroso, pero después de una experiencia de unidad del campo popular que tampoco alcanzó las expectativas. Entonces, sobre ese descontento, sobre este malestar, Milei intentó instalar una dualidad, una controversia, una disputa entre dos sectores en la Argentina que tiene un elemento, por lo menos a priori, novedoso. Bueno, no, pero justo me pongo en politólogo. No, pero quiero que reflexionemos. ¿Saben por qué quiero que reflexionemos? Porque tiene que ver con lo que le está pasando al gobierno de Milei hoy. Esto que construyeron, esa dicotomía, esa lucha entre... No entre poderosos, corporaciones, el pueblo, los trabajadores, no entre nuestro país y los países del tercer mundo, de la periferia y los países más ricos, el centro mundial. No. El problema era casi una disputa moral, una disputa entre unos sectores que estaba definiendo que quienes observábamos, un poco con sorpresa, decíamos, esto es una pavada. Esto es una estafa. Esto es una engaña pichanga. Nos querían decir que acá estaba toda la masa de trabajadores, empresarios, profesionales, todos contra un grupito minúsculo que él identificaba como la casta, de nuevo vagamente, que él venía con su motosierra a destruir la casta. Decíamos, eso es una estafa. Eso, sí, es humo. Y fíjense que con ese discurso, a través del TikTok, de las redes sociales,
a través de un aparato de propaganda que parecía espontáneo, ¿no? Que parecía espontáneo, que parecía que, bueno, que era un buen comunicador, un buen panelista, pero que nos vamos dando cuenta con el paso del tiempo que estuvo enormemente financiado, poderosamente financiado por intereses nacionales y extranjeros, porque hoy vemos que forma parte de una secta, de un club, de una ultraderecha transnacional, ¿no? Que esto no era un tipo común que salió y se le ocurrió, sino que atrás de esto hay una parafernalia inmensa de intereses económicos, políticos, geopolíticos, que tienen a Milei de mascarón de proa, que no era eso, pero quiero que reflexionemos un poco sobre esta cuestión, porque se nos va la discusión que viene en esta cuestión y en este marco. Lo que viene, lo que estamos transitando y lo que viene, porque fíjense que lo que hacía Milei es poner dentro de la casta de privilegiados, casta de gente que vividora. Bueno, no ponía extrañamente a los evasores, no ponía a los grandes explotadores, no ponía a la finanza, no ponía al sector especulador, no ponía en la casta. La casta era, fíjense, la casta entraba... Voy a exigir a la definición porque no es muy clara, pero los trabajadores del Estado, por ejemplo, eran casta. Los trabajadores del Estado que tenían estabilidad, algunas cuestiones, tenían paritaria, bueno, esos eran dentro de los privilegiados. Eso era el pueblo contra los trabajadores del Estado, contra determinada dirigencia política, era transpartidaria. Al comienzo de Milei, en la casta entraba buena parte del PRO, Mauricio Macri, pero entraba también el peronismo, entraba la dirigencia política, la militancia política. Era una definición que le permitía hacer una división, una controversia, una lucha, una guerra, donde él ponía quiénes eran los enemigos. Y claramente era una estafa, era una maniobra de distracción para el pueblo argentino. Era una maniobra de distracción. Alguien dijo, vende humo, claro. Nos querían convencer y les querían convencer a la sociedad que alcanzaba con atacar a un grupito que ahí marcaban para que todos los males, todos los problemas, todas las dificultades se desvanecieran y fuéramos felices y fuéramos un pueblo próspero. Y dentro de eso metió al Estado. A mí me parece importante marcarlo. ¿Saben por qué? Porque quien reflexionaba un poco se daba cuenta de que era una enorme falsificación lo que estaba haciendo, que no era verdad. Empezó a resquebrajarse el relato cuando teóricamente la casta era los que habían gobernado la Argentina antes y Milei llenó su gobierno de representantes de los sectores de poder, de ministros de Macri. ¿Se acuerdan que en la campaña él decía no vamos a hacer nada distinto con lo mismo de siempre? Y muy prontito nos dimos cuenta que achicó los ministerios, pero le dejó los ministerios más importantes a representantes del establishment argentino de las peores experiencias, a los más grandes destructores del bienestar y de la felicidad del pueblo argentino, de los más grandes destructores, como son Patricia Bullrich, Sturzenegger, Toto Caputo, Petri. Lo metió en el gobierno, entonces uno decía, bueno, pero esto era la casta contra el anticasto, contra el pueblo, y de repente estaba lleno el gobierno de Milei de los representantes más espantosos, de los sectores de poder, de aquellos que persiguen, de los represores, de los que redujeron salario en la historia argentina. Ya empezó por ahí, después la motosierra que iba a ser contra los sectores privilegiados, rápidamente quedó claro que el ajuste era contra los jubilados, que el ajuste era contra las provincias, era contra los discapacitados, era contra las universidades, era contra los trabajadores del Estado, que empezó a despedirlos y a perseguirlos. Es decir, que rápidamente, para un observador que tuviera ganas de registrarlo, la verdad que rápidamente ese relato con el que llegó a la presidencia se resquebrajó, se cayó, se destruyó, no existió más. Por eso yo creo que lo que estamos viviendo hoy, cuando Milei dice algo sobre lo que llamó la atención, Milei hace unos pocos días dijo que iba a dejar de insultar.
¿Lo escucharon? Que no iba a insultar más. Pero es también otra estafa. Es un hombre que llegó al gobierno insultando. Y que era lo genuino porque decía lo que pensaba, era irreverente, era capaz de decir cualquier cosa. Bueno, se ve que tan irreverente y tan genuino no era. Habrán hecho un focus group